Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de análisis, de debate y de aprender mucho que tenemos aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental. Recordándoles que nos pueden escuchar en cualquier parte del territorio nacional, 93.5 en FM. Nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, www.monumental.co.cr, y nos pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2. Hoy hay temas muy importantes, ya casi les vamos a contar cuál es nuestro tema de fondo. Mientras tanto, quiero saludar a nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en Matices. Hoy la noticia sin duda del día ha sido la nueva incursión de Nicaragua en territorio costarricense. Ha detectado el gobierno que tiene presencia y ha talado árboles, el gobierno nicaragüense, en 7 kilómetros en el margen derecho del río San Juan, una situación que preocupa. Ya el gobierno está tomando las medidas, ha instruido también a todos los embajadores costarricenses alrededor del mundo para que informen a las cancillerías sobre esta situación. Va a presentar un informe en la Corte Internacional de Justicia, donde ya hay 2 casos abiertos, y además va a reforzar la presencia policial en la zona. Ya veremos a ver en qué termina todo esto. Claro, lo que pasa es que es muy complicado porque estas personas tienen naves y dragas sobre el río San Juan, ¿verdad? Aquí lo complicado es que el río San Juan es absolutamente nicaragüense, todos lo entendemos así, inclusive las autoridades costarricenses. Entonces a veces con los pies en el agua, Alex, empiezan a hacer acciones contra troncos que están en la margen derecha del río San Juan. Han llegado ya oficiales de la Fuerza Pública, lo hicieron el miércoles pasado a la zona. Cuando ven a los oficiales de la Fuerza Pública salen corriendo, se vuelven a montar y pueden quedar a 1 metro nada más del río, pero en el río es parte nicaragüense. ¿Pero qué se ha detectado? Bueno, 2 cosas. También las dragas están socavando, es decir, meten las dragas por debajo del agua, aflojan, por decirlo de una forma muy gráfica, el terreno para que los árboles caigan solos sobre el río. ¿Cuál es el efecto en la práctica de esto? Bueno, que el cauce del río se ensancha, pero se ensancha comiendo territorio costarricense. Sí, decía el canciller que si lo quieren hacer más ancho, que lo hagan, pero del lado nicaragüense, no del lado costarricense. Exactamente. Esa es una de las cosas. Y la otra, por supuesto, está en todo este proceso donde se espera que en un año, en un hecho muy inusual, no había sido común, la Corte Internacional de Justicia unió los 2 casos, tanto el de la invasión a Isla Calero como el de La Trocha. La invasión a Isla Calero, que es una demanda de Costa Rica, el caso de La Trocha, que es una demanda nicaragüense, los une en un solo proceso, ¿verdad? Y se espera que en un año esté la resolución final, pero es probable porque Nicaragua solicitó además, Alex, más tiempo, 6 meses más, que se atrase este proceso. Así es que también es muy probable que se atrase. Y en toda esa coyuntura hay un cambio de jueces de la Corte Internacional de Justicia. Ayer un jamaiquino quedó electo como juez, y el jefe de la delegación costarricense legal, el abogado de apellido Crawford, quedó como juez. Lo que pasa es que él tiene que inhibirse porque fue parte del proceso. Entonces, bueno, no lo vamos a tener en el proceso claramente porque era jefe de nuestra parte legal, era uno de los abogados principales, Crawford, que ha quedado entonces como juez de la Corte Internacional de Justicia. Esta situación fue prevista por el equipo jurídico de Costa Rica, que ya había venido entrenando a otro abogado extranjero en el caso. Pero bueno, también está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes también a las personas que nos siguen a esta hora. Y es una situación preocupante lo de Nicaragua, tomando en cuenta que, bueno, si bien de unos años para acá se ha reforzado mucho la policía fronteriza, aún en recursos, Nicaragua tiene mucha ventaja, tomando en cuenta la cantidad de dinero que tiene destinado para este tipo de dragajes en el río San Juan. Recordemos que de hecho en el viernes que hablábamos con el canciller don Manuel González, mencionamos la cifra de que se estima que tienen cerca de 4 millones de dólares. O
solo para el dragado. Imagínense la cantidad de dinero que está invirtiendo, y cuando hay esa cantidad de plata por medio, sin duda hay que prestarle mucha atención a este tipo de... Claro, pero además Nicaragua es reaficionado a llevar casos a la Corte Internacional de Justicia. Es uno de los países que más ha llevado casos. Ha tenido litigios contra Honduras, ha tenido litigios contra Colombia, ¿verdad? En una decisión que no nos satisfizo a muchos de la Corte Internacional de Justicia, que prácticamente partió por la mitad del área en disputa. Y además no se nos olvide que Nicaragua está intentando licitar terrenos de mar que son patrimonialmente costarricenses. Eso es otro punto fundamental. No es fácil Nicaragua para nada. Y ahora se ha dado el anuncio de que se va a detener a cualquier persona que esté en territorio costarricense. Digamos, cualquier persona nicaragüense que haga estos trabajos. Se logró, y hoy lo vimos en Consejo de Gobierno, se logró captar un video donde se entrevistaba a una de las personas que estaban cortando árboles, y él contaba que trabajaba para la empresa de Pastora. Que era contratado por el gobierno. Exactamente, que es contratado a su vez por el gobierno. Entonces, bueno, este es otro tema, además, que hay que recordar que Pastora tiene una causa abierta en Costa Rica, tiene una orden de captura pendiente además, y entonces en buena teoría no podría ingresar a territorio costarricense, pero es un tema muy complejo. Completamente. Y sobre todo, lo vimos en unas fotografías de hoy, lograron hacer una pista de aterrizaje enorme. Es 1 kilómetro, 600 metros de largo, 35 metros de ancho, en la nada. O sea, usted va ahí en medio bosque y se encuentra la pista de aterrizaje. Entonces uno diría, ¿y para qué es esto? Porque no hay desarrollo turístico, no hay desarrollo comercial en los alrededores. La inteligencia costarricense señala que podría tratarse más bien del tema del litigio con Colombia, que a partes iguales partió la Corte Internacional de Justicia, y que Colombia se ha negado además a reconocerla. Pero bueno, el equipo jurídico y diplomático costarricense está trabajando fuertemente en este tema. Y a mí lo que más me duele de todo este proceso es cómo las tensas relaciones entre ambos países logran separar a dos pueblos. Y dos pueblos que nos unen muchas tradiciones, muchas culturas. Cómo nos hemos separado, dos pueblos que somos hermanos, por estas tensas relaciones que mantenemos con las autoridades de Nicaragua. Y aquí sí hay que hacer el acento, es con las autoridades de Nicaragua, no con el pueblo nicaragüense. No, es con las autoridades nicaragüenses, pero nótese que ni siquiera las notas de reclamo que se hacen han sido respondidas. Y aquí hay que entender además la dinámica diplomática. Cuando pasa algo que a nosotros nos molesta como país, digamos, el derecho internacional señala que hay que enviar una nota de reclamo de Cancillería a Cancillería. Esto en términos legales es una cosa que se llama producir prueba, es decir, lograr tener las pruebas de que efectivamente Costa Rica se quejó, que Nicaragua no respondió, y insistirle también a la Corte Internacional de Justicia que Nicaragua ha ido una y otra vez violando las medidas cautelares dictadas en marzo de 2005. Así es que bueno, ahí está uno de los temas. El otro de los temas, hoy les presentábamos el segundo reportaje sobre la convención colectiva de Habdeba, los beneficios que tienen los empleados de Habdeba sobre el resto de funcionarios públicos, y ni qué decir, por supuesto, sobre los trabajadores privados. Sí, y es increíble, bueno, y también darle créditos al trabajo que ha hecho Laura Ávila, que es la periodista que se ha dado la tarea de explicar aspectos muy importantes que se establece dentro de esta comisión colectiva, y cómo día a día nos damos cuenta de la cantidad de beneficios que... Es increíble. Yo defiendo mucho la parte de que está bien, usted incentiva a su colaborador, pero es que esto es exagerado. Realmente exagerado. ¿Cuál es la pregunta que me surge a mí después de esto? ¿Quién negoció esa convención colectiva? Es que ayer lo decía, no pareciera que hubo una negociación, lo que parece es que es el texto, digamos, que aporta Sintrahab, y que lo reciben y dicen, ok, genial. ¿Y qué va a pasar? Porque ya esta convención está pronta a vencer. Sí, pero además los beneficios son increíbles, y además hay que entender, de esos alguien nos preguntaba que por qué las convenciones colectivas, ¿verdad? Porque hay gente en el otro extremo que dice, bueno, es que los funcionarios públicos deberían de tener exactamente los mismos derechos y beneficios que tenemos los funcionarios privados. Bueno, es porque hay un atraso, digamos, en el modelo de desarrollo, porque de 1953, después de la Revolución del 48, cuando llega el primer gobierno ya establecido, no de facto, de José Figueres Ferrer, hasta 1980, Costa Rica intenta hacer un tipo de economía que se llama el Estado benefactor, y para lograr hacer tan fuerte el Estado en esos 30 años, de ahí era muy fácil. ¿Cómo jalamos como país? Era la gran pregunta entre el 53 y el 80, es cómo jalamos como país a que la gente decida trabajar en sector público y no en sector privado. ¿Cuál era la respuesta? Era darle muchos beneficios al sector público para que la gente que trabajara en empresas se viniera para acá.
Pero cuando colapsa el sistema del Estado benefactor en el 82, ¿verdad? Y entramos a un sistema económico agroexportador y de diversificación de exportaciones, de ahí colapsa el otro, porque entonces ya no necesitamos un Estado tan enorme como se necesita. Son 11.000 millones de colones en incentivos salariales que está presupuestando este año, Alex. Habdeba, 11.000 millones de colones presupuestados. Es casi un incentivos. 20%, y tomando en cuenta que esos son incentivos, en salarios es como un 80%. Claro, y entonces... Es una parte increíble de un presupuesto de que también incluye mucha cantidad de... Imagínese que usted tenga un mini super. Lo que gana, digamos, de lo que usted percibe, gasta el 90% en salarios, el otro 5% en incentivos, el otro 3% en pagar la luz, el teléfono, le queda 2% para comprar un poquito más de inventario para hacerlo más grande. Eso es lo que queda de inversión en Habdeba. Sí, como no, en este tema de los incentivos salariales de las convenciones colectivas en Habdeba, ayer escuchaba en el reportaje de Laura cuál es el incentivo, no sé si fue en el de ayer o en el de hoy, por trabajar un feriado, aparte de que se les paga doble, como cualquier trabajador, a ellos se les da una bonificación. 33,000 pesos por día feriado trabajado, sí, además de las extras. Y también las personas que despegan los pies de la tierra, los que trabajan en grúas. Sí, esa fue una metáfora que usamos, pero en realidad cuando el trabajo es 8 metros sobre el nivel, ahí va el pago. Les aumenta el pago. Les aumenta el pago. Sí, a mí me parece que realmente hay que revisar todo esto. Y si usted siente, ojo yo quiero trabajar entonces 8 metros de altura. A mí hay uno. Ojalá esa regla aplicara aquí también. Que nos ponga una oficina del quinto una piso. escalera. A mí hay uno que me llamó la atención enormemente. Usted viene y me dice, Randall, me duele mucho una mano. Estoy incapacitado para trabajar, pero me faltan cuotas para pensionarme, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, vaya al INSS y que un doctor me diga que usted no puede trabajar. Viene y me dice, vieras qué tirada, no puedo pensionarme porque me faltan cuotas. Entonces Habdeba lo que hace es esto, que está en la convención colectiva, le dice, no se preocupe, usted váyase para la casa, yo le sigo pagando el salario hasta el día que usted cumpla las cuotas. Ese día se pensiona y le dejo pagar el salario. Es decir, en trabajadores que tienen más de 10 años de estar laborando, pero igual es una cantidad mínima de... Y estamos hablando que una persona que empezó a laborar a los 22 años, a los 32 años puede llegar a decir de ahí, pensióneme, ¿verdad? Sí, no, y el otro punto dice que la persona mayor de 55 años que crea, y ojo a este término porque este término es el básico ahí, que crea estar incapacitado para trabajar, que crea, sí. ¿Y a dónde está el criterio? Después tuvo que hacerse un reglamento donde dicen, bueno, tienen que traer un dictamen del INSS, pero igual la institución asume el pago del salario hasta que llegue a las cuotas. Es increíble, ¿verdad? Lo que pasa en Habdeba. Sí. ¿Y cómo es eso también que hacen canjes por leche? Es que tienen el servicio SOA, subvencionado, ¿verdad? Pero entonces ellos le dan un costo al almuerzo, que creo que anda por 975 colones. Pero si usted no quiere el almuerzo, entonces no importa, se lo dan en cajas de leche. Esa es la cosa. Usted va y dice, bueno, Alexander Rivera dice, yo no quiero almorzar aquí, pero quiero los 970 colones en 2 litros de leche al día. Entonces le dan los litros de leche y usted se los lleva para la casa. Esto sin contar un montón de artículos que han ido año con año anulándose por parte de la Sala Constitucional, no solo en Habdeba, sino en un montón de instituciones públicas. La Municipalidad de San José es un ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es otro, Recope. Lo de Recope también. Es otro ejemplo. Hay que prestarle atención. Las convenciones colectivas. Y póngale atención mañana, al reportaje de mañana. Mañana es el cierre de esta investigación que hicimos sobre la convención colectiva de Habdeba y es impresionante, de verdad, los beneficios que tienen. Y ahí es donde uno entiende por qué con tanto ahínco defienden la convención colectiva, pero además hoy uno entiende cómo cualquier empresa con esos beneficios quebraría a los 2 años. Pero bueno, ese es el segundo tema. ¿Alguien trae algún otro tema de fondo? Nicaragua era el tema principal del día. Bueno, ¿y el alza que solicitó Riteve? Bueno, sí, solicita un alza de 200%. Sí, pero desde hace 10 años no se les ha aprobado porque no hay una metodología existente. Claro, es que vea lo complicado, porque ha sido un círculo vicioso histórico, ¿verdad? Sí. Riteve siempre solicita al Consejo de Transporte Público un aumento. El CTP les dice, lo siento, no hay una metodología establecida en el contrato para que yo le aumente. Entonces se lo mandan a Arecep, y Arecep responde, a mí no me toca hacer un modelo para que usted le suban el precio, no existe el modelo. Entonces está en un círculo vicioso donde no se le sube nada a Riteve. Lo que pasa es que aquí nadie va a poner un negocio sin ganar. Y desde ya hace muchos años se habló que el consorcio español que puso Riteve a los 5 años habría ya recuperado la inversión que hizo. Pero estamos de acuerdo en que en 10 años no se le ha aumentado nada. No se le ha aumentado desde 2004.
Y ahí la pregunta que surge es qué pasaría si de pronto se llegara a hacer una metodología de cálculo, porque ellos van calculando todos los aumentos que no se han hecho durante todos estos años. Claro. A mí lo que me encantaría saber es, desde que está RITEVE, ¿cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito que se da por fallas técnicas o mecánicas? ¿Es diferente a antes? Sí. ¿O no? Los amortiguadores le servirán a alguien aquí en el país, digo yo, con tantos huecos en las calles. Porque Hacienda sube el precio fiscal subir el precio fiscal de los carros. Supongo que ellos creen que las calles de verdad están muy bien hechas y que no hay huecos y que nadie paga, aunque aquí hay que hacer un matiz, aprovechando que estamos en matices. La Sala Primera de la Corte ha, en las últimas sentencias, responsabilizado al Estado costarricense cuando ha dejado de mantener las vías. Y entonces recuerdo un caso de un accidente de tránsito que se fue el carro porque no había baranda de protección. Sí. Ahí se condenó al Estado costarricense. Y otro tema más, esta mañana hubo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa de gentes afines al sector cultural en contra de los recortes al presupuesto, y adivinen cómo quedaron las paredes de la Asamblea Legislativa todas pintadas con letras no al recorte de cultura. Y bueno, la expresión también de ellos de alguna manera, aunque usted está de acuerdo con que rayen así las paredes de la Asamblea Legislativa. Sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que muchas personas dicen al hacer grafitis es una expresión cultural. Y claro, pero yo creo que las expresiones culturales deberían de hacerse en otro lado y no en la Asamblea Legislativa. Usted llegue a cualquier congreso del mundo, Alex. ¿A dónde están las paredes pintadas? Sí. En ninguno. Bueno, yo no sé si en alguno más, pero el de aquí es impresionante. Bueno, sí, está el tema también puesto sobre la mesa. Y la noticia de las últimas horas, sin duda, y es el tema de fondo hoy en Matices, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Lo hemos querido abordar desde ayer, no solo como un medio de comunicación que informa, sino que forma. Y ayer les decíamos, ¿cuál es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo es un conjunto de metas establecida por el Gobierno de la República que son cuantificables. Y esto, es decir, y pongo un ejemplo que es el mismo que pusimos ayer. El gobierno dice: voy a construir, esto es un ejemplo burdo, 8 casas en 4 años de bienestar social. Entonces tiene que decir cada año cuántas va a cumplir, y esto le permite a la Contraloría General, año con año, cuando hace la revisión, decir: hey, usted va muy atrás en su meta o va muy adelante en la meta. Hay 2 controles, el que hace la Contraloría por una parte y el que hace el propio Mideplan y el Ministerio de Hacienda por el otro, jalándole las orejas a los sectores, diciéndole: hey, esta meta está mal cumplida o no está cumplida. El chiste del Plan Nacional de Desarrollo es que es cuantificable, es decir, ahí están los elementos. Ayer entrábamos en la discusión también al inicio, que no nos pusimos de acuerdo nunca Alex y yo, pero para mí sería bueno políticamente que los candidatos a presidentes, en lugar de presentar un proyecto de gobierno, presenten un Plan Nacional de Desarrollo. Ahora le preguntamos a nuestra invitada. Hoy. Vamos con el boceto, donde les contamos de qué vamos a hablar hoy, por qué vamos a hablar de esto, y después les presentamos a nuestra invitada de esta tarde. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El Plan Nacional de Desarrollo es el marco orientador del Gobierno de la República que define las políticas para promover el desarrollo del país, el aumento de la producción y el acceso a los servicios sociales. Cada iniciativa se debe presentar 7 meses después de que el gobierno haya asumido la banda presidencial. La administración Solís Rivera hizo la presentación ayer lunes. Aquí hay que resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, como fue llamado en esta ocasión, empezará a regir a partir de enero del próximo año y funcionará hasta diciembre del 2018. Las autoridades se concentran en 3 pilares: impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad, combatir la pobreza y hacer una gestión transparente con una lucha frontal contra la corrupción. Dentro de los principales objetivos está el sacar de la pobreza a 42,000 familias en los próximos 4 años. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, comentó que eliminar la pobreza extrema es una obligación para un país que tiene más de 100 años en democracia. Por otra parte, el Ejecutivo tiene la aspiración de crear 217,000 nuevos puestos de trabajo y reducir así la tasa de desempleo en 7%, o que llegue a 7% para el 2018. En el ámbito de vivienda, el gobierno promete cerrar las puertas al clientelismo y mejorar los sistemas de selección de los beneficiarios.
Además, plantea atender a la clase media que actualmente no tiene acceso a programas con la construcción de 30.000 hogares. En cuanto a la educación, en los próximos 4 años las autoridades se enfocarán en mejorar la calidad, lograr una mayor cobertura y brindar mejor oferta para la población indígena. En el campo de la salud, el Programa Nacional de Desarrollo sugiere mejorar la cobertura de los regímenes de pensiones, garantizar la sostenibilidad financiera de la caja y reducir las listas de espera. En temas ambientales, el gobierno plantea trabajar por la meta carbono neutralidad 2021 y definir una nueva matriz energética. Aquí hay que resaltar que el Plan Nacional de Desarrollo sincroniza a 329 instituciones públicas organizadas en 16 sectores para operar 164 programas en 6 regiones del país. Por la importancia del tema, hoy en Matices hablamos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 25 minutos para hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestra invitada esta tarde no podría ser otra persona que la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez. Doña Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes y un gusto estar aquí en Matices, los tonos de la actualidad, como dice el eslogan, exacto. Está bonito el nombre, ¿verdad? Bien escogido. Sí, muy hermoso. Hoy vamos a analizar los matices del Plan Nacional de Desarrollo, doña Olga, que fue presentado ayer. Ya define el gobierno los objetivos para los próximos 3 años. Pero pidámosle antes que nos ayude a desempatar. Ah, bueno. Porque yo decía lo de que a mí me parecía bien que los candidatos presidenciales presentaran un Plan Nacional de Desarrollo. Alex decía que no, que cómo iban a hacer si no conocían el detalle. ¿A usted qué le parece, doña Mire, Olga? yo pienso que yo me situaría en el medio de ambos. Por lo siguiente, yo pienso que cuando un partido y su candidato a la presidencia pues desarrollan su campaña, deben tener muy claro la estrategia, o sea, a partir de una interpretación de la realidad que se hace en ese momento, o sea, cuáles son sus propuestas para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, creo que ya el Plan Nacional de Desarrollo tiene un nivel de detalle que es ya más operativo. O sea, entonces, por eso decía que me situaba en medio de los dos, porque creo que tiene que tener muy claro, ya desde que se está candidateando, digámoslo así, por dónde es el rumbo que quiere darle al país desde de una gestión gubernamental. Sin embargo, ya para trabajar propiamente cuáles son los programas, los proyectos, los objetivos específicos, los recursos y todo eso, sí ya se requiere pues un mayor manejo de las condiciones propias de cada una de las instituciones. Lo que no se vale es que no haya coherencia entre lo que se planteó en campaña y lo que al final de cuentas se formaliza en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuánto les afecta preparar el programa de presupuesto del primer año antes del Plan Nacional de Desarrollo? Mire, esa es una de las situaciones extrañas que ocurren en la sociedad costarricense. Un gobierno, no es nuestro, todos los gobiernos asumen un 8 de mayo. Sin embargo, las directrices del presupuesto del año siguiente son dadas en el mes de marzo por parte del Ministerio de Hacienda de la administración anterior. En el mes de abril se pone el techo presupuestario. Entre el gobierno el 8 de mayo y el 15 de junio tiene que estar presentando el presupuesto para el año siguiente, cuando, como ustedes bien lo reseñaban, se tienen 7 meses para elaborar el plan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De alguna manera, nuestra lógica de calendario presupuestario ha puesto la carreta delante de los bueyes. Es ilógico. Ilógico porque incluso la ley de presupuestos públicos es muy clara y establece una subordinación del presupuesto con relación al Plan Nacional de Desarrollo. Y así lo dice en varios artículos, recuerdo el 4, el 21 y algunos otros más, en varios artículos de la Ley de Presupuestos Públicos aparece como es la lógica, o sea, usted formula plantea la estrategia y después los recursos se adecuarán a esos digamos compromisos que se asumen. Entonces aquí tenemos un problema muy complicado que incluso pienso yo que para solucionarlo tendría que hasta haber cambios en el código electoral
¿verdad?, de los tiempos cuando se hacen las elecciones, cuando se asume un nuevo mandato, un grupo que haya ganado las elecciones, etcétera. Pero sí tenemos un contrasentido, y yo creo que esa es la palabra correcta en el primer año de cualquier gobierno. Lo otro es que ustedes bien lo reseñaban también, que este Plan Nacional de Desarrollo que se presentó ayer tiene una vigencia del 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2018. Cuando ya no son gobierno. Cuando ya no son gobierno. Entonces ahí hay una situación, yo creo que esto, pues no sé exactamente cuándo surgió así, pero creo que se ha agravado en el momento en que se hizo una separación entre plan y presupuesto. Claro. Y esta es una de las situaciones más críticas que se ha arrastrado en los últimos años. O sea, no hay una concordancia como debiera existirla entre uno y otro instrumento. Y es una de las limitaciones sin duda para la gestión pública. Prácticamente, perdón, dice él pierde 2 años, el primero. Exactamente, y eso es lo que ocurre. Y en un periodo tan pequeño, esto es sumamente sensible. Y se acortan los tiempos para cumplir las metas, que es muy complicado. Claro que también. Por eso yo pienso que la normativa me parece que está bien, la relación entre el plan y el presupuesto. Lo que hay que adecuar es la dinámica concreta y sobre todo también las relaciones entre poderes, pienso yo. Ayer yo decía que me parece que para una de las condiciones de logro, no solamente para este plan, sino para pensar en una gestión pública que tenga un horizonte más allá de un cuatrienio, es necesario, o sea, que se reconozca cuáles son las competencias de los diferentes poderes y que haya una relación madura, adecuada entre ambos. Yo pienso que es muy valioso la división de poderes y la responsabilidad, por ejemplo, directa que tiene la Asamblea Legislativa en generar leyes y además ejercer el control político, pero también hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo de cumplir con una propuesta de gobierno. Entonces, lo importante es cómo balancear estas dos cosas. ¿Usted cree que esa concordancia debería empezar por hacer que el mismo Ministerio de Planificación sea también quien plantee el presupuesto nacional? Mire, en algunos países eso es lo que ocurre, o sea, una misma instancia puede ser el Ministerio de Planificación. A mí particularmente me parece que sí debería ser, pero para usted. Exactamente, pero que haya coherencia, haya concordancia. Eso, la forma en que se organiza va a depender de cada país, de cada estructura, de cada arquitectura institucional, pero es necesario que ambos procesos estén consolidados. Y si ustedes lo ven, gran parte de las recomendaciones, incluso de la Contraloría General de la República, vienen por ese lado. O sea, que el plan y el presupuesto se hablen entre sí y haya una posibilidad de que nosotros sepamos, qué sé yo, si por ejemplo le abro aquí, digo, hay un programa nacional de apoyo a la microempresa, o sea, que nosotros podamos saber con exactitud cuántos son los recursos que se destinan a eso. Pero tal y como está esa relación entre plan y presupuesto no es posible, porque este programa que posiblemente va a estar en el Ministerio de Trabajo, qué sé yo, no hay manera de darle seguimiento, porque después el presupuesto se desagrega en salarios, en pago de edificio, en, qué sé yo, compra de equipo, en viáticos. Entonces, ¿cómo no hay posibilidades de articular y decir, bueno, es que se estamos gastando en este programa tanto? Entonces, eso es lo que hay que trabajar también. Doña Olga, y ya entrando más en el detalle de lo que plantea este Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años, menos de 4 años, si tomamos en cuenta todo este desfase, ¿cuánto es en total? ¿3 años? No, en realidad son 4 años. Son 4. Pero 4 años, de los cuales 3 y medio son ejecutados por la actual administración y medio será ejecutado por la administración que sigue. ¿A ustedes les tocó medio de a nosotros, o sea, nosotros en este momento Obregón. Estamos cerrando con el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Chinchilla. Sí, ya entrando más en el detalle de este Plan Nacional de Desarrollo, Alberto Cañas, ¿usted lo calificaría como un plan modesto, un plan ambicioso, un plan realista con las metas que tiene? Yo diría que es realista y ambicioso, las dos cosas. Creo que permite sacar a las instituciones de las zonas de confort. Hay metas que son complicadas, difíciles de cumplir, sin embargo, pero por un lado son necesarias y por otro lado han partido de calibrar en qué medida todo este conjunto de programas y proyectos que se han formulado, si se ejecutan bien, si se articulan entre sí, puede efectivamente impactar en esa línea.
El Plan Nacional de Desarrollo no solo son las 3 metas, digamos, en las que ustedes y nosotros como medios de comunicación hemos resumido, digamos, de manera macro, que es 1, impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad; 2, combatir la pobreza y reducir la desigualdad; y 3, un gobierno abierto, transparente, eficiente en lucha frontal contra la corrupción. En este programa intentaremos ir disgregando algunas metas sectoriales particularmente, porque son las que permiten medir esto. Pero ustedes han establecido, digamos, los 3 pilares fundamentales que son estos 3 objetivos. Y en el caso de la primera, doña Olga, que es generar mayor crecimiento económico caracterizado por más y mejores empleos, ¿se plantean ustedes un crecimiento porcentual anual del PIB real de 6%? Crear 217,000 nuevos puestos de trabajo y bajar el desempleo a 7%. Son 3 metas muy ambiciosas. Muy ambiciosas, por eso le decía que es muy ambicioso. Realmente esto requiere un esfuerzo muy grande por un lado de la política pública, pero también de la posibilidad de generar condiciones de confianza en los sectores sociales, particularmente los sectores productivos, para que también estén dispuestos a invertir y a generar empresas y a entrar en una relación donde sea posible, por un lado, aumentar la oferta de empleos y por otro lado la capacidad productiva de esos empleos, que yo creo que es lo más importante. Ahora, nuestro plan, yo creo que además de eso asume pues una tendencia que está cada vez más clara a nivel mundial y particularmente a nivel de América Latina, y es que llegó el momento en que no podemos divorciar crecimiento económico y equidad, sino que tienen que ir de la mano. Durante 3 décadas venimos de una posición en que el crecimiento económico era el factor considerado como prioritario. Se consideraba que el tema de la calidad de vida venía por añadidura, por derrame prácticamente, y eso no fue así. Y curiosamente, a mí me da mucha preocupación. Hoy nos reuníamos están aquí en Costa Rica unos investigadores de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, y resulta que nuestros datos macrosociales van a contrapelo de lo que es la tendencia en América Latina. Sí. Resulta que nosotros somos el único país que está creciendo en desigualdad, que está perdiendo dinamismo, la capacidad de captación de ingresos el gobierno, por ejemplo, donde más se distancia la productividad del empleo. Entonces, yo digo, no solamente es que nos debe preocupar de que vamos en sentido contrario, porque si fuéramos en sentido contrario, para bien que dicha, como lo estuvimos durante muchas décadas con relación a América Latina, pero ahorita estamos viendo perjudicarse, condiciones que habíamos logrado como sociedad, y eso a mí me parece que es realmente significativo, y quizá la pérdida de rumbo estuvo en el momento en que la política social se divorció de la política económica. Ahora dicen que la mejor política social es justamente una buena política económica, porque se genera ingresos, se genera dinamismo en los mercados, se genera condiciones para asumir una calidad de vida, hay servicios públicos que soportan las condiciones que requieren la ciudadanía en términos de desarrollo de oportunidades o qué sé yo, condiciones del entorno que le favorezcan, que les den seguridad. Entonces hay un tema que yo creo que es casi esencial de tipo de sociedad que queremos. Ahora que menciona usted, doña Olga, que Costa Rica es el único país que crece en desigualdad, hay una meta, y es sacar a 42,000 familias de pobreza extrema. Sí. Esa meta es reducir un 1% de la pobreza extrema cada año. La duda que yo tengo es, al sacarlos de la pobreza extrema, ellos se trasladan a otro grado de pobreza, porque no pueden pasar de la pobreza extrema Ojalá que sí. a la clase media. Yo creo que sería una utopía. Sí. El porcentaje de pobreza en este momento es 22 y pico, 22, Sí. algo, 22,4 según la última estadística del INEC. En términos generales, al terminar el gobierno, la pobreza, en cuanto la espera reducir en su totalidad, porque al pasar de este 4% de pobreza extrema, se traslada automáticamente a otro grado de pobreza. Sí, mire, en realidad son condiciones, como usted lo señala,
diferentes de quien está en condiciones de pobreza extrema y quien está en condiciones de pobreza. Pero en general nosotros lo que estamos planteando es que, digamos, una responsabilidad inmediata, inminente y no, o sea, que no se puede postergar es ver cómo reducimos esa cantidad de costarricenses que ni siquiera tienen condiciones para satisfacer sus 3 comidas diarias o que viven en condiciones realmente infrahumanas en términos de su hábitat, etc. Ahora, cuando nosotros hablamos de la generación de empleo de calidad y el cumplimiento, por ejemplo, de las leyes laborales, que son básicamente, por ejemplo, el pago del salario mínimo, con eso estamos garantizando también que la población salga de las condiciones de pobreza. O sea, y esos estudios están claros. Ahorita no recuerdo la fuente, pero sí recuerdo el dato que se decía, si solamente se pagaran los salarios mínimos, el país repuntaría en sus datos de mejoramiento de la pobreza en un porcentaje significativo. O sea, muchas de esas personas que están en condiciones de pobreza es porque no se les está cumpliendo las condiciones mínimas laborales. En el momento en que ahora, ¿eso qué implica? Aquí hay una serie de programas planteados por el sector de trabajo y seguridad social para endurecer las condiciones de supervisión, por ejemplo, el cumplimiento de la ley laboral. O sea, hay medidas que quizá no lo cuantificamos en esa meta general, sí están en las metas específicas de los programas y proyectos, donde se estaría atendiendo a ese otro sector, que es de la pobreza. Ahora, lo fundamental es el empleo. O sea, no vemos otro mecanismo, digamos, que tenga condiciones de sostenibilidad para reducir la pobreza que no sea el empleo, ¿verdad? O el emprendimiento, ¿verdad? Que implicaría la posibilidad de generar una actividad propia, pero es la garantía de acceso a una situación económica estable lo único que nos va a permitir realmente jalonar a esa gente de la pobreza. Cuando uno sigue, digamos, vemos que hay gente que sale y otros grupos que entran. Encuentra trabajo, pierde trabajo. Exactamente. Encuentra trabajo, pierde trabajo. Entonces, digamos que el límite nosotros lo veríamos, por un lado, en tener un trabajo y en segundo lugar que ese trabajo sea adecuadamente remunerado. Y con adecuadamente remunerado sería que se cumplan las condiciones básicas. Que ahorita vamos a entrar a las metas sectoriales de ese punto. Citando aspectos muy importantes que señala el informe del Estado de la Nación, que por cierto fue presentado hace algunos días, sí. Ellos enfatizan un mito que ellos desarrollaron hace un año atrás, con el informe anterior a que es que los pobres no siempre son los mismos. Eso. Algunos van saliendo de la línea de la pobreza. Hay algunas políticas específicas para mantener a la gente que ha salido de la pobreza y evitar que se vuelva a insertar en este lo sector. Que le decía, la única posibilidad es el empleo. Las medidas, digamos, de atención específica a los sectores que están en condiciones de pobreza o pobreza extrema, como sería, qué sé yo, un empleo temporal, un subsidio, eso lo que hace es resolver el problema en el corto plazo, pero no resuelve el tema de la pobreza. No habrá la cantidad suficiente de subsidios si solamente pensamos en eso para atender este grupo de población. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 2:42 y volvemos con el cómo. Imagínense que en el caso de seguridad social, por ejemplo, se están planteando metas de capacitar a 153,000 personas en 4 años en áreas de mayor demanda de sectores productivos. Generar 5,400 emprendimientos en los próximos 4 años. Aumentar 2% la cantidad de gente a la que se le respetan todos los derechos laborales, que actualmente es 74%, la meta es llevarlo a un 76%. Disminuir, vamos a ver casi en un punto porcentual, un poquito más, 1.1, la cantidad de personas de 12 a 14 años que trabajan, y disminuir en un punto porcentual la gente entre 15 y 17 años que trabaja. Esos son los 4 puntos fundamentales en el tema, en este tema. Así es que vamos a la pausa para preguntarle a doña Olga cómo van a lograr estos puntos en particular. 2:43.
decía que en el tema de seguridad social del Plan Nacional de Desarrollo, que nos acompaña aquí la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, tiene 4 metas interesantes. Capacitar a 153,000 personas en 4 años en áreas de mayor demanda de sectores productivos, crear 5,400 emprendimientos en 4 años. ¿Cómo lograr esto en la práctica? Aquí hay que entender, por supuesto, que doña Olga no es la ministra de todos los ramos, pero en términos generales, ¿cómo se hace para capacitar a la gente en sectores productivos cuando en realidad uno estudia lo que quiere? Es complicado. Mire, tiene que, por supuesto que cada quien decide qué estudia, pero corresponde al Estado brindar las ofertas, claro, para que la ciudadanía o las personas que quieran formarse lo puedan hacer. El problema es cuando la oferta no le brinda a usted esas posibilidades de seleccionar. Mire, esto es, en realidad, estas metas son, digamos, responsabilidad de muchas instituciones, o digamos de varias instituciones, para ser más precisa. Aquí cumple un papel fundamental, y yo creo que si en algún gobierno se le va a dar un peso significativo al Instituto Nacional de Aprendizaje, debe ser en este. Yo recuerdo, yo no sé si todavía lo usan, el eslogan que tenía el INA, la llave del progreso. Efectivamente, la educación técnica es la llave del progreso porque permite la empleabilidad, permite desarrollar capacidades, conocimientos y sobre todo tener habilidades para insertarse en las dinámicas mismas de los mercados, pero también de los mercados laborales. También tiene que ver con los programas formales dentro del sistema de educación pública, que requieren ser mucho más diversos en términos de ofertas técnicas y ofertas profesionales, y no tanto en las académicas. Entonces, las universidades también, a través de, ya sea, bueno, por un lado, pues hay también formación para los sectores productivos a nivel de grado y posgrado, pero sobre todo también en los trabajos de extensión universitaria, ahí hay un aporte importante. Y debo decir que en el caso de las universidades, pues siempre el área de trabajo con la ciudadanía, con la sociedad, ha sido significativo, pero en este momento además estamos aprovechando esa experiencia y ese bagaje de trabajo de las instituciones de educación superior públicas a través de un acuerdo de cooperación mutua, donde estamos construyendo una agenda. En eso estamos en este momento desde el gobierno, de cuáles serían algunas áreas en que quisiéramos tener un trabajo mucho más sistematizado con las universidades, y una línea de ellas es lo que tiene que ver con la capacitación técnica, sobre todo en las regiones donde las universidades tienen centros regionales. Otra meta en este apartado particularmente es aumentar. En este instante el 74% de los trabajadores ven respetados todos sus derechos laborales, 74%. La meta en 4 años es subir eso a 76%. ¿No le parece muy poquito? Bueno, eso tendría que entrar en consulta con el don Víctor, con el ministro de Trabajo, con don Víctor Morales. Lo que sí recuerdo es las razones por las cuales se está planteando esto, y es en que ahora lo comentábamos. Hay una parte muy grande de trabajadores que no están recibiendo sus salarios mínimos, ¿verdad? Y eso es necesario corregirlo. Entonces, aquí yo tal vez no lo ubique rápidamente, pero sí recuerdo que hay programas que tienen que ver con fortalecer toda la capacidad del Ministerio de Trabajo de supervisión, o ¿cómo lo llaman?, de inspección de las condiciones laborales, ¿verdad? Y en ese sentido también se requiere por parte de los empresarios, pues, de una responsabilidad laboral. Yo no sé si la meta ya podríamos, en términos cuantitativos, conversarla con el señor ministro, pero sí va en esa línea de lograr pues unas condiciones básicas mínimas de cumplimiento, por un lado de los salarios, y por otro lado también de aseguramiento con la Caja Costarricense del Seguro Social. Doña Olga, veo que hay mucha participación en redes sociales y más que todo en el tema de la pobreza. Nos dice Contreras en Twitter, vamos a ver, se está abriendo la imagen en este momento, que sin una economía próspera resultará vana la más avanzada legislación social. Así es. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo no digo que se justifica, pero se explica, por lo menos así por parte de algunos sectores que tienen pequeñas y medianas empresas, es que precisamente su misma precariedad como empresa les dificulta cumplir con los compromisos laborales. Entonces, una empresa fuerte
implica también condiciones para que se cumpla. Y esto va a ayudar hasta a desaparecer la informalidad, porque hay muchas empresas que no solamente no cumplen con sus trabajadores, sino que ellas mismas no se registran dentro de los sistemas adecuados de pago de impuestos, etcétera, y está asociado posiblemente con que no tienen condiciones para encadenar sus productos o sus bienes con otros y así tener una mayor estabilidad económica. ¿Usted concuerda con esto que nos dice también a través de Twitter Miguel Jiménez? La teoría de este gobierno es más de lo mismo. El Estado es demasiado grande y se come los recursos para inversión social. Mire, yo creo que no somos más de lo mismo. Lo que pasa, ya hemos hecho algunos pasos en el sentido de cambiar cosas que tienen que ver, quizá todavía es un prematuro, pero ya hemos dado pasos, pues, sobre todo en el ámbito de la transparencia. Hemos generado algunos instrumentos que nos van a permitir trabajar mejor. Yo hablaba el día de ayer que solamente, digamos, en lo que tiene que ver con ser más eficientes en el combate a la pobreza pasa por utilizar algunos instrumentos que nos permitan hacer que los recursos converjan, y esto tiene que ver con el expediente único de beneficiarios, tiene que ver también con la posibilidad de ubicar espacialmente a dónde están las poblaciones que tienen mayores necesidades de ser atendidas. Estoy hablando solamente de un área para señalar que hemos hecho trabajo. La misma capacidad de formular con este nivel de precisión, o sea, lo que vamos a hacer en los diferentes sectores, es que ya estamos demostrando que hay una forma diferente de gestionar el ámbito de lo público. Ahora, lo otro que usted me señalaba, la otra parte de la pregunta era... Nos decía Miguel Jiménez que, vamos a ver... Que si se consume todo el presupuesto. Que si se consume en inversión. Mire, efectivamente, lo que pasa es que el presupuesto tiene una parte que tiene que ver con el pago de salarios a los trabajadores, pero también tiene una serie de cargos que hacen muy inflexible el presupuesto. El pago de regímenes de pensiones, por ejemplo, el pago de la deuda, que en este año, particularmente en el año 2015, tiene un comportamiento extraordinario. Esperemos que eso no se vuelva a repetir en los años siguientes, donde cerca del 59% se va a gastar en pagar la deuda adquirida por otros gobiernos atrás. Ahora, para la inversión pública hay recursos, y sobre todo, quizá ahí lo más importante es pensar que el desarrollo de un país no está asociado únicamente a la inversión pública, sino que también la inversión privada tiene un enorme papel dinamizador de la economía. Hay un aspecto muy importante. Usted fue secretaria general del Partido Acción Ciudadana durante toda la campaña electoral. En esa campaña, el candidato de entonces, Luis Guillermo Solís, proponía eliminar más bien la pobreza extrema. Cuando llega al gobierno y presenta el Plan Nacional de Desarrollo, lo plantea, pero como reducirla en apenas 4%. Hoy la pobreza extrema está en 6,7%, si no me equivoco, porque es que hay el cambio entre eliminar por completo la pobreza extrema y ahora en reducirla. Una de las cosas que tiene la responsabilidad de un plan es de ser viable y realista. Usted me lo decía hace un momento. Cuando nosotros entramos a valorar la dinámica económica nacional, las tendencias del desarrollo a nivel internacional, o sea, donde hay tendencias a que haya una contracción incluso de ciertos factores económicos, y todas las condiciones de posibilidades de crecimiento, o sea, nos dimos cuenta que si la llave fundamental era la dinamización económica, eso tenía sus límites, a pesar de lo que nos estábamos esforzando, que ya ustedes lo señalaban, de dar un salto hacia un 6% del PIB a finales del periodo. Definitivamente consideramos que era una meta que no podíamos comprometernos ya en concreto a lograr a partir de las condiciones que nosotros tenemos, y creo que eso hay que reconocerlo con claridad y así decírselo a la ciudadanía. Mal haríamos porque en plantear lo que sabemos que no tenemos condiciones, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo. Por eso es que lo pensamos con una meta a más largo plazo. Ojalá nos estuviéramos equivocando en ese sentido y pudiéramos impactar muchísimo más la pobreza, y particularmente la pobreza extrema. Pero las valoraciones que hicimos con base en los datos y en las tendencias del desarrollo nos obligaron a establecerlo así. Giselle.
Cuando uno ve las estadísticas sociales por aparte, uno ve que normalmente en lo que son salarios y lo que es empleo, las personas menos beneficiadas son los jóvenes menores de 24 años, las jefas de hogar, las personas con baja escolaridad. ¿Estas metas plantean mecanismos específicos para cada sector de la población o es algo en macro? Mire, hay para los jóvenes hay diferentes propuestas. Recuerdo ahorita, por ejemplo, lo que son las propuestas para la juventud rural, que están muy asociadas a la generación de emprendimientos y sobre todo de actividades agroindustriales que permitan generar valor agregado, pero sobre todo generar valor agregado que se fije en los espacios propiamente rurales. Somos conscientes de que, y hay varios otros programas, ahorita es el que recuerdo, a pesar de que leí varias veces el documento, no lo logro recordar en todos sus detalles. Es que son 560 páginas. Como 4 meses leyendo varias veces el documento. 3 veces lo leí completo. Resulta que sí hay otros proyectos para jóvenes, recuerdo en el sector de economía, industria y comercio. Varios de los programas están también orientados hacia la juventud. Incluso hay programas que están de responsabilidad compartida entre el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Juventud, por ejemplo, a través del organismo de la persona joven, que van orientados en ese sentido a generar condiciones para el empleo juvenil. En términos generales, ¿qué aspectos se toman en cuenta? De hecho, volviendo a citar lo que es el informe del Estado de la Nación, y usted ahora hacía énfasis en eso, la falta de dinamismo económico que había caído Costa Rica, la desigualdad y todo este tipo de cosas que está afectando al país, ¿en cuánto influye a plantear todas estas metas y cuánta atención se le pone a este tipo de aspectos? No, mire, nosotros creemos que lo que estamos haciendo es una lectura justamente de los retos y las necesidades que tiene la sociedad costarricense en este momento. Eso ha sido, digamos, como el propósito de todas estas propuestas, de darle una respuesta sobre todo a los temas más acuciantes del desarrollo. Sí estamos conscientes, y así lo veíamos, lo planteábamos, que 4 años es apenas un eslabón de un camino que se debe tomar, y en ese sentido nos pareció muy ilustrativo y iluminador el análisis que viene en el informe del Estado de la Nación, que se presentó hace exactamente una semana, donde pienso yo que constatan una visión que se tenía de que nosotros estamos en un momento oportuno para redefinir rumbos. Ellos hablan de un proceso de transición. Yo creo que efectivamente estamos ante la evidencia de que hay que hacer muchos ajustes internos. ¿Están tomando en cuenta lo que ellos dicen que es el fin de una era y que en este momento... Bueno, yo diría que por el tiempo en que ellos sacan el informe, que fue hace una semana, lo que hacen es constatar con datos, con información, con capacidad analítica, constatar una tendencia que nosotros visualizábamos ya y que la planteamos durante la campaña. O sea, que es que el cambio es más que el cambio de un gobierno o de una bandera partidaria en el gobierno, y es que la sociedad costarricense estaba en transición. Y en gran medida, y yo pienso que con mucha humildad, muchas veces así lo reconocimos. O sea, lo que el país quiere es un cambio, o sea, una orientación diferente a su desarrollo, ¿verdad? Y en la coyuntura electoral que se dio, pues ese cambio significó votar por el Partido de Acción Ciudadana. Ahora lo que corresponde es precisamente cómo trabajamos estos 4 años para inaugurar, digamos, una nueva fase dentro de la sociedad costarricense que tendrá mucho más largo aliento. Y si ustedes me lo permiten, esto tiene que ver con otra tarea que tenemos pendiente los costarricenses, y es pensar Costa Rica en el largo plazo. Y eso no le corresponde solamente a un gobierno, sino a la sociedad en su conjunto, a los diferentes actores sociales también. En la parte de inclusión, precisamente hablando de este tema, la meta son sacar de la pobreza extrema a 42,000 hogares, que eso se traduce en 54,600 familias, porque hay familias que viven en el mismo hogar. En la región central, sacar de la pobreza 22,721 familias, en Guanacaste 6,000, en el Pacífico Central a 4,600, en la región Brunca 7,300, en Limón 6,600,
y en la Huetar Norte 3.400 hogares, pero también se está planteando llevar proyectos a la mayor cantidad de distritos según su nivel de desarrollo, ampliar la red de cuidado en 38.965 personas y mejorar además las capacidades que tienen las personas en estado vulnerable para ser capacitadas con el fin de mejorar su empleo. Se está planteando la meta de capacitar a 17.200 personas en este tema. Esto es mucho más amplio que solo sacar a 42.000 familias de la pobreza, que estoy de acuerdo, digamos, es el título mediático más atractivo, pero va mucho más allá de eso. Exactamente. Sí, efectivamente. Yo hace un ratito les hablaba de dos instrumentos que para nosotros van a ser muy importantes en todas las acciones de combate a la pobreza y a la pobreza extrema en particular, que es el registro único de beneficiarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos varios programas que tienen asignaciones presupuestarias importantes. Claro. ¿Verdad? FODESAF además es una excepcionalidad dentro de los países, un fondo como el que nosotros tenemos aquí para el combate a la pobreza. El 35% de los beneficiarios de Avancemos son filtrados, ¿verdad? Lo dijo el Estado de la Nación. Exactamente. Sí. Entonces el registro único sirve por un lado para filtrar a los colados, para decirlo de alguna manera más coloquial. Muy tica, además, y muy coyuntural además. Además, para garantizar, o sea, que una persona que sea beneficiaria de la asistencia social pueda hacerlo de un paquete completo. El otro día me decía alguien, creo que fue en la región Brunca, bueno, ¿qué hacemos con una familia que sus hijos, un hijo, recibe la beca Avancemos, pero cuando llega a su casa, después de 3 horas de transportarse o 2 horas, no hay electricidad ni hay condiciones, digamos, para que ese muchacho pueda desarrollar las actividades extraclase que corresponden? Entonces, en realidad le estamos dando un subsidio, pero no tiene las condiciones para que ese subsidio realmente cambie, o para darle seguimiento a la familia que tiene una persona adulta con una pensión de régimen no contributivo, un hijo con beca Avancemos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la necesidad de acercarnos más a las condiciones de la población y saber, o sea, justamente cómo a esa familia se le está ayudando y cuánto va a significar en términos de impacto. Y lo otro son los mapas sociales. Los mapas sociales, que ha sido un trabajo que se ha desarrollado en estos meses con el INEC, con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, aprovechando que en el 2011 se hizo un censo de población, lo que nos está permitiendo es a nivel metropolitano, o sea, a nivel de ciudades, llegar a conocer las condiciones en términos de necesidades básicas insatisfechas por cuadrante. O sea, digamos, decir, aquí hay tantas familias que tienen tales situaciones, o sea, en relación a las necesidades básicas insatisfechas, y en el ámbito rural, digamos, la escala es un poquito mayor, pero también necesita precisar mucho. Entonces, por ejemplo, si agarramos el distrito aquí el cantón de Pavas, que lo tenemos cerquita, vamos a ver claramente cómo el mapa se nos pinta de rojo en la zona que está en las orillas del río Iriche. Claro, y ve qué interesante, y vamos, porque voy a intentar que nos dé chance de ver la mayor cantidad de metas. Vea qué interesante las de salud y nutrición. Lograr ganarse un año, es la página 176 para quienes tengan el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Lograr un año más la esperanza de vida de los costarricenses. Esa es la meta en 4 años. Aumentar 0.16, 0.35, 0.60 hasta llegar a un año más. Digamos que los ticos vivamos un año más de manera saludable. Disminuir en 2% la obesidad en chiquitos. Disminuir la anemia en 6% en 4 años. Y poner a la gente, 20% más gente a practicar actividad física. Esas son las metas de salud. Exactamente. Interesantes. ¿Cómo van a conseguir? Digamos, eso es una pregunta para el ministro de Salud, pero será amplio en términos estratégicos, que logremos vivir un año más de vida. Sí, bueno, eso es bastante, parece poquito, pero es un gran reto para una sociedad como la nuestra, que ya tiene una esperanza de vida muy alta. Pero yo pienso que tiene que ver mucho con 2 factores, y eso lo he aprendido de la doctora López. Por un lado, reconocer que nosotros estamos teniendo aquí enfermedades que ya no se asocian tanto con sociedades subdesarrolladas, sino más bien con sociedades desarrolladas, y muchos de los hábitos que ahí se adquieren. Entonces tiene que ver con esas condiciones que están relacionadas con nutrición, con ejercicio,
con atención a enfermedades como las cardiovasculares, lo que tiene que ver con diabetes, etcétera, cáncer. Pero además son metas, esa que me he señalado básicamente tiene que ver con propiamente el campo de salud, pero las otras, lo que tienen que ver por ejemplo con nutrición en niños y niñas, eso y va de la mano con la política educativa también, y con las redes de cuidado, por ejemplo, y con la atención, esa atención que se le pueda dar en infraestructura escolar. Parece mentira, pero si tenemos comedores estudiantiles en los diferentes centros de educación, si los centros de educación son asequibles a las poblaciones que están más alejadas, o sea, vean que esas metas para cumplirse obligan a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el PANI, en fin, toda esa red que forma, digamos, a los niños y las niñas en los primeros años de vida. En Twitter nos dice G. Quesada que le gusta la forma en que se está estructurando principalmente las metas y los indicadores. Y Tatiana Blandón, creo que es médico, ¿verdad? Sí. Que nos escucha. Todas las tardes, Tatiana, saludos. Dice que a ella le preocupa las metas en la reducción de listas de espera en la caja, ya que el sistema de registro actual no es confiable y no es manipulable. Y yo le agrego algo, doña Olga, porque aquí venimos escuchando de que vamos a reducir las listas de espera, yo ya ni sé desde hace cuántos años. ¿Qué diferente plantea el gobierno? Entiendo que también es una pregunta que debería responder la presidenta de la Caja, doña Rocío. Claro, mire, pero ¿qué diferente? Porque mire, la propuesta es la misma y la promesa es la misma de años. A nosotros nos pareció que era imposible no incluir esa meta. O sea, un gobierno que no incluya la meta de superar las listas de espera, o sea, que es uno de los temas más sensibles de la ciudadanía con relación a los servicios de la Caja, pues mal haría. Yo creo que si no lo hubiéramos puesto, sería la primera pregunta que ustedes me harían. ¿Y por qué no pusieron Ahora, ¿cómo se va a solucionar? Bueno, eso será responsabilidad de la doctora Sáenz, ¿verdad? Doña María Rocío, como responsable de la ejecución de las metas de la Caja. Pero que es un compromiso con la ciudadanía y que nos parece que uno de los mecanismos es el expediente único también. Que esas son submetas de aumentar un año. Efectivamente. La vida. O sea, todo esto está asociado, ¿verdad? Pero en el caso de la Caja, habían dos temas que eran, o sea, un compromiso y que como tal había que convertirlo en programas y proyectos, que es el de reducir las listas de espera y lo otro, lo del expediente único, porque el expediente único le va a dar una enorme viabilidad y dinamización a todo el sistema de salud. Y que ojalá sea en este gobierno cuando finalmente se cumpla, ¿verdad? Porque son promesas que han venido por años. Por lo menos en este segundo, en el expediente, técnicamente no hay ningún freno para no hacerlo. Al expediente único. Al expediente único. Brinquemos rápidamente a educación, que también tiene temas muy interesantes. Incrementar en 6%, será en página 219 del Plan Nacional de Desarrollo, es incrementar la cobertura en niños de 4 años un 6%, incrementar la cobertura de jóvenes de 12 a 16, que eso es colegio tercer ciclo, en 3%. A mí me llama mucho la atención esta, incrementar la cobertura del inglés en las escuelas en 3% y disminuir la cantidad de gente que abandona el colegio en 0.2%. Esa chiquitita, pero digamos, sí, es un reto país enorme. Pero en el tema del inglés, hay en este instante 87% de cobertura, pero nadie sale bilingüe de escuelas públicas. Sí, a ver, quizá voy por partes. Y esto me lo ha conversado mucho doña Sonia Marta. El tema de la tasa, elevar la tasa bruta de escolaridad de la inserción interactivo, es en los primeros años de la infancia. Y es que está demostrado científicamente que los 6 primeros años de vida está prácticamente, se está jugando el futuro de un niño o de una niña en el desarrollo de sus capacidades. Entonces requieren una atención especial. Y el sistema costarricense de educación todavía tiene una deuda en cobertura en ese sentido. Entonces, por eso es que se pone tanto énfasis en la formación de los niños de 4 años para contribuir en ese sentido. O sea, tenemos en nuestras manos, podríamos decir algo así como la arcilla del futuro en esos primeros años. Luego, en el caso de la educación secundaria, es donde la deserción es más evidente
y más acuciante. Son muchos los jóvenes, hombres y mujeres que están abandonando la educación secundaria, y eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con condiciones de acceso, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con calidad de los programas. Entonces, si ustedes entran después a ver ya propiamente cuáles son los programas que se desarrollan, van a ver que hay programas que tienen que ver con calidad, no solamente de los programas y de la educación y de los rendimientos de los estudiantes, sino sobre todo de formación de los profesionales que enseñan, o sea, de los educadores. Hay un trabajo muy importante que hacer ahí. Ahora, en cuanto a la disminución de la cantidad de estudiantes que abandonan las aulas, el año pasado, que es la meta más cercana que teníamos, o sea, la línea base más cercana, fue un año extraordinario. Sí. Cayó mucho más que el promedio. Entonces, cuando uno ya se encuentra, es como aumentar un año más el nivel de vida, ¿verdad? Es una meta ya difícil porque se ha logrado llevar a un alto nivel. Alto. Exactamente. Entonces eso es lo mismo que ocurre, porque el promedio en los últimos 6 años creo que era alrededor del 10-11% de deserción. Entonces, bajarlo más es sin duda un reto duro. Bien, nos queda una pausa comercial, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta particularmente del sector educativo. Para las conclusiones sobre otros temas. Bueno, imagínense, no nos va a dar chance de tocar todos las metas, pero hay muchas que llaman atención. 9.600 viviendas para las clases más necesitadas en 4 años. Vivienda para la clase media también. 30.400 viviendas para la clase media. Que es muy importante. Claro, que aquí no es que lo da, ¿verdad? Digamos, no es que den casas, es habilitar un mecanismo para que consigan casas. Esa es una parte, por ejemplo, de vivienda. Sí, reducir la cantidad de gente que necesita casa. Que usted sabe que yo creo que la clase media es una de las más abandonadas del país por políticas. No pueden acceder a un bono de vivienda, les cuesta también acceder a un préstamo. Ahorita vamos a hablar con doña Olga. De la que se dicen las estadísticas, que hay gente que entra y sale de la pobreza, claro. Porque hay sectores que quedan descubiertos en determinadas circunstancias. Claro. En cultura, a mí me encantaría que hubiera una disminución de presupuesto para los que pintan la pared de la Asamblea Legislativa, pero eso no es cultura. Pero en cultura, participación de organizaciones culturales, por ejemplo, que se intenta aumentar a 100 en los 4 años, población con acceso a servicios de comunicación y producción literaria, acceso a oportunidades y mejora en la calidad de vida de los jóvenes. Son metas de las que no nos da chance hoy de profundizar acá, porque voy a dejar el espacio para las conclusiones. Hay una meta también muy importante, que es mejorar la competitividad en infraestructura, que es otro aspecto que en términos económicos afecta mucho al país. Claro, y lo interesante es ver cómo lo cuantifican la meta. Digamos, a mí siempre me llama la atención cuánto es la meta que están haciendo. Aumentar el valor agregado agropecuario, por ejemplo, en 8%, es una meta a los 4 años. Reducir la pobreza rural en 6,5 puntos, es otra de las metas particularmente. Y entonces, bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con las conclusiones. Una pregunta será de cada uno de mis compañeros en conclusiones, y les prometemos una segunda parte, porque nos quedó pendiente la segunda, toda la mitad del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a la pausa y regresamos. Era muy fácil. Hay que hacer más largo matices. Yo le digo, era muy fácil circunscribirse a los 3 objetivos. Hoy quisimos hacer algo diferente, matices, de lo que se ha hecho hasta esta hora en medios nacionales. 3:17. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3:22, así es que vamos a meter a doña Olga Marta en la mecánica de los debates presidenciales.
Así, no, vamos a dividir los 3 minutos en 3 preguntas, una de cada uno, con tiempo. Solo que le juro no ponerle el timbre cuando se le acabe el tiempo. La pregunta mía es, ¿ya definieron cómo medir el tema de la carbono neutralidad? Que nadie sabe cómo medirla, entonces obvio que se va a cumplir en el 2021. Mire, debo confesarle que eso mejor se lo pregunte a don Edgar, porque no lo domino realmente, si yo no lo domino. Está bien. Hay una parte del informe del Plan Nacional de Desarrollo, doña Olga, que plantea el gobierno impulsar una reforma constitucional para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Hay comentarios en las redes sociales de connotados especialistas de que eso es una política regresiva y es una oda a los años 70. Yo quería saber si usted lo considera así. No lo considero así. Es más, y sin duda hay que mirar nada más lo que hacen los países desarrollados, que una de las cosas que garantizan es la posibilidad de abastecer los requerimientos básicos de alimentación. Eso no quiere decir que nos volvamos autárquicos, ni mucho menos, pero sí tener la garantía de que podemos regular a partir de mercados nacionales la alimentación básica. Eso es lo que se está planteando ahí. Esto es una discusión seria, sin duda, y por supuesto tiene gente que la apoya y detractores también, pero no es en ningún sentido, y porque no es posible volver el reloj de la historia, aunque uno lo quisiera. Pero sí vemos como Europa, por ejemplo, Estados Unidos, tiene una política de soberanía alimentaria. Bueno, le damos el cierre, Isel. Bueno, viendo este Plan Nacional de Desarrollo, hay que ser justos y reconocer que metodológicamente está muy bien planteado y que los indicadores son muy claros y son muy aterrizados. Incluso ustedes no solo detallan las metas, sino también detallan las estadísticas de cómo está en este momento el país, y es algo muy importante. Yo recuerdo el Plan Nacional del gobierno anterior, donde muchos indicadores se basaban en compararlo con las posiciones del país en índices internacionales. Yo veo que en el de transporte, en esta ocasión, sí se hace igual. Se va a medir con respecto a la posición, con respecto en el índice de competitividad. ¿Se ha valorado qué pasa si alguno de estos indicadores llega a variar internacionalmente? Bueno, eso ocurre muchas veces. Por eso siempre hay un nivel de riesgo ahí. En el caso del ambiente ha ocurrido que al incorporar otras dimensiones más allá de la conservación, por ejemplo, como el manejo de residuos y de desechos, Costa Rica bajó en su... ahora, sin embargo, es un instrumento de medición pues bastante consolidado. Tenemos que tener claro que puede en un determinado momento haber un cambio metodológico que altere. Sin embargo, creo que son la posibilidad. Lo que pasa es que son series de datos que le dan a uno una temporalidad para comparar. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. ¿Va directo al aeropuerto? Sí. Ya corriendo. Voy corriendo. Vamos a averiguar lo de la carbono neutralidad, es algo que no me deja dormir a mí. Sinceramente no sé. Porque sí, el Estado de la Nación había advertido, no hay cómo medirlo, así que... Y tomando en cuenta que es uno de los proyectos estrella... Claro, y además es un compromiso asumido, en abono, heredado. Y generado en abono además, pero bueno, heredado. Porque entonces el Estado de la Nación decía, y es que el presidente que está en 2021 va a decir cumplimos, pero no hay forma de medirlo. Ojalá que no sea así y que sí se incluya. Vamos a meternos en el tema. Olga, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Gracias, Alex Cisel. Buenas tardes. Los esperamos a las 7 de la noche hoy en la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana no hay matices, hay transmisión de fútbol. En la tarde y en la noche mañana juega el glorioso Cartaginés contra otro glorioso, a ese sí lo acepto, la Liga Deportiva de la Jornada. Nos va a hacer falta matices. Me gustó mañana solo lo del glorioso Cartaginés. Volvemos el jueves entonces. Feliz tarde. Muchísimas gracias.